Estamos esta vez con Rubén Ezequiel Camacho López. Él está estudiando la maestría en ingeniería electrónica, me parece, ¿verdad? Argelia, Rubén. Ingeniería En eléctrica. eléctrica, en la Sí, UNAM. Él nos va a hablar ahorita del sistema automatizado de adquisición de señales fotoacústicas de muestras en placas de cultivo celular. Y bueno, como bien mencionaba Rubén, si tienen preguntas, por favor, interrúmpanlo. Entonces, adelante, Rubén. ok, bueno. Buenas tardes, soy el físico biomédico Rubén Ezequiel Camacho López y realicé este trabajo bajo la supervisión de los tutores, la doctora Argelia Pérez Pacheco del Hospital General de México y el doctor Roberto Giovanni Ramírez Chavarria del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Este trabajo fue realizado dentro de la unidad de investigación y desarrollo tecnológico del Hospital General de México y, como ya se mencionó, este es el proyecto para obtener mi grado de maestro en ingeniería eléctrica, que ya por nombre, Sistema Automatizado de Adquisición de Señales Fotoacústicas de Muestras en Placas de Cultivo Celular. En esta presentación, este es el índice que voy a estar abordando a lo largo de toda esta presentación y de este modo se puede empezar con la introducción, en donde lo primero que se tiene que hablar es el efecto fotoacústico. En resumidas cuentas, el efecto fotoacústico consiste en la conversión de luz en sonido. En este caso, se está utilizando la técnica pulsada, donde se hace justamente uso de un láser con ondas pulsado, de tal forma que se hace incidir en una muestra con capacidad de absorción en la longitud de onda de dicho láser, de tal forma que se empiezan a generar ondas acústicas que son sensadas por un sensor piezoeléctrico en este caso. De este, de este efecto se obtienen señales fotoacústicas, donde muestro solo un ejemplo rápido, ya que a partir de señales se puede llegar a hacer un análisis entre comillas básico, únicamente viendo el tiempo de arribo de la señal, es decir, el tiempo que tarda en ser detectada, perdón, el tiempo que tarda en las señales en ser detectadas por el transductor y la amplitud de estas señales, ya sea del primer pico o secundario según sea el caso. Y aun con esto, la técnica fotoacústica tiene muchas aplicaciones, entre ellas la tomografía fotoacústica o PAT, que permite la generación de imágenes, en este caso llegando a obtener incluso imágenes de una mama con presencia de un tumor. Pero para esto se requiere la implementación de sensores especializados y se requiere mucho tiempo en la adquisición de la información para realizar esto. De ahí que se buscaran diferentes aplicaciones para la técnica fotoacústica y justo surgió la idea de utilizarla en el cultivo celular. En este caso, el cultivo celular es el mantenimiento de células in vitro de tal forma que puedan conservar sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. ¿Esto para qué? Para que se puedan utilizar, para que se pueda realizar investigación básica, como estudiar procesos biológicos fundamentales, entender estructura y función celular, o bien ya para específicamente desarrollo de medicamentos, como sería probar la eficacia y seguridad de nuevos fármacos, investigar terapias celulares y medicina regenerativa. Esto, ya que estos cultivos celulares ya se sabe que se tiene un tipo de célula, es decir, tenemos células sanas, tenemos células enfermas, tenemos células con cáncer. Se sabe con qué se está trabajando desde un inicio. De ahí que el planteamiento del problema sea este, ya que para el cultivo celular se tiene que estar al tanto, pero se tiene que monitorear justamente las células cultivadas, ya que estas pueden morir, sobrepoblarse o justamente requerir algún tratamiento especial para algo específico. Y debido a esto, es que este monitoreo depende en gran medida de la visualización de las muestras, ya sea en microscopio o con algún agente externo, igual o por otras técnicas como por ejemplo la fluorescencia, y la propia experiencia de los profesionales para realizar estos procesos y, por tanto, este proceso requiere a veces de perdón, requiere un costo muy elevado en los elementos utilizados y asimismo también toma cierto tiempo el revisar cada una de las muestras. Por lo que se hizo la pregunta, ¿esto se puede llegar a solucionar o se puede llegar a brindar una ayuda de algún modo usando la fotoacústica? Y es por esto que el objetivo general de este trabajo fue diseñar un sistema que permita obtener señales fotoacústicas de muestras con distintas características en una placa de pozos de cultivo celular de forma automática. Pasando a la metodología,
vamos a hablar un poco, bueno, de forma rápida, del sistema de adquisición de las señales fotoacústicas. En este caso, se decidió trabajar con sensores de titanato de circonato de plomo, sensores PZT, cuya estructura solo consiste en una pieza de típicamente latón con un disco cerámico de PZT y cada uno con sus cables correspondientes a positivo y negativo, cuya respuesta del sensor, ya en una ventana de tiempo de 80 microsegundos, es la siguiente, donde se ve que a lo largo de, entre comillas, el tiempo, su comportamiento va oscilando y se ve amortiguada. De esta respuesta, se obtiene que estos sensores en una ventana grande de frecuencias, el caso de la izquierda, tiene contribuciones menores en la escala de, perdón, en las frecuencias de 4.22 y 13 MHz. Pero haciendo zoom, vemos que sus mayores contribuciones son menores a 1 MHz, teniendo sus mayores contribuciones en 0.137 MHz y 0.475. Aquí hay que mencionar una pequeña cosa, y es que como la idea es tener un sistema que haga un barrido de diferentes pozos, serían necesarios más de un sensor. Por lo que, comparando respuestas, se encontró que hay hasta cierto punto variaciones en los comportamientos. En este caso, solamente es representativo, por lo que se tiene una ventana de tiempo menor de 20 microsegundos. Y estas Rubén, un respuestas... favor, perdón, Sí, está tapando ahí parte de tu presentación el botón que dice ah, Teams. Dale, ocultar, por favor. perdón, Gracias. ok. Y entonces aquí se nota lo siguiente. Estos sensores tienen una característica, y es que son sumamente económicos. Y esto puede implicar que incluso debido a esta facilidad con los que se pueden obtener, conseguir, es que no esté del todo estandarizado el proceso de fabricación de estos, con lo que se pueden llegar a presentar estas ligeras variaciones en sus respuestas. De aquí que se tome, perdón, de aquí que se tome en cuenta que cada sensor va a ser tratado de diferente forma con su propia respuesta para futuro análisis de las señales fotoacústicas. Rubén, perdón, antes de pasar a esa señal, te quería preguntar, ¿los tomaron del mismo lote o son de diferentes, Ah, lotes o los tenían ahí guardados o cómo fue la selección? Fueron de diferentes lotes, justamente en Ujú. este caso específico, sensor 1 y 2, un lote, sensor 3 y 4, otro lote, sensor 5 y 6, otro lote. Pero aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Fueron comprados en diferentes fechas, pero aún Ok. así, en donde fueron comprados, no se puede asegurar si hayan sido del mismo lote o de diferentes. Eso Y es lo me que... imagino que todos son de las mismas características en principio, no sé, técnicas me Sí, refiero. sí, en teoría debería ser lo mismo, mismo proceso de Ya, fabricación, mismos materiales, ok. en teoría. Yo también tengo una pregunta, perdón. Sí. Mira, al principio de la señal tienes una onda de muy alta frecuencia, que parto del hecho que es ruido. Y Ujú. ese ruido en algunos de los micrófonos se le mete hasta los 40, ¿qué es? 400, no, 40 kilohertz, ¿no? Y ya Mm, después de eso las señales son bastante limpiecitas, aunque difieren un poquito de este de amplitud y de forma porque son diferentes sensores. Pero ¿qué es la primer parte? Este ruido que tienes al principio, porque ese ruido es de alta frecuencia, mucho más alta que la que nos estás mostrando posteriormente. ok. Porque de 10 a la menos 5 estamos hablando de cientos de kilohertz. Ahí yo no tengo ningún problema. De hecho, el 1.8 por 10 a la menos 5 estamos hablando de ¿cuánto? De 180 o cuántos de cientos de kilohertz. Son Mm, 100, 100, bueno, 10 a la menos 5, pero bueno, esa en esa escala. Pero el inicio es ujú. muy alta frecuencia, probablemente hasta megahertz. Sí, justo ahí no estoy del todo seguro de dónde pudo haber venido eso, ¿Era incluso el pudo cable? ser, ¿Es el es, sensor o qué? ¿Qué es es lo que se justo te eso, está metiendo? la mejor suposición que tengo son los
cables. Y eso por una razón, y es que se descubrió a lo largo de todos los experimentos llevados a cabo, que la parte más, entre comillas, débil del sensor eran los cables, teniendo cierta facilidad para desprenderse aunque estos estuvieran soldados. Puede ser eso, algún movimiento indeseado No, o te algo. sirve, si son tan alta frecuencia, lo que se le está metiendo es una antenota, ¿sí? Ok. Bueno, sí me preocuparía ese ruido, porque cuando ya nos pones los espectros en frecuencia, pues nos das las frecuencias bajas, ¿no? Las cercanas. De ahí nos dices que el pico principal está en 137 kilohertz y el siguiente más alto está en casi 500 kilohertz, ¿sí? Y yo digo que esas frecuencias que estás viendo ahí son de megahertz, así como 4.22, 13.1 o más, ¿sí? Sí, puede Y ser. podría ser el ruido que se te está metiendo o señal real que está midiendo, no lo sé. Ok. Debería ser, bueno, pensaría que sería ruido, pero igual es una buena pregunta para ir pensando en qué puede ser. Ok, va que- Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o observación respecto a eso? Sí, en efecto lo que dice Rosalba es lo correcto. Esa alta frecuencia es un ruido que anda en tu laboratorio, que siempre aparece. Es cuestión de que blindes tu experimento de altas frecuencias, ¿no? Aterrizándolo bien y todo eso. Pero ahí, Orlando o tu asesor, pues son expertos, son electrónicos, ellos deben saber mejor, ¿no? Cómo blindar tu experimento. Porque sí, o sea, al principio de los señales hay un ruido que te está generando una señal de altísima frecuencia. Gigahertz son las antenas que están cerca de ahí de donde está haciendo el experimento, ¿no? Antenas de radiocomunicaciones o telecomunicaciones en general. Nada Ok, más eso. ok, ok. Bueno, a tomarlo en cuenta también. Va que va. Mm, pues, bueno, siguiendo. Ahora bien, mencioné que se necesitaban placas de cultivo celular y la idea para fotoacústica es que las bases de estos pocitos hagan contacto con los sensores que se están utilizando. Pero ocurrió algo que se presentaba dependiendo del modelo de las placas. Y es que dependiendo, se tenían, por así decirlo, bordes que impedían que los sensores entraran en contacto con los pocitos, ya sea por un borde externo alrededor de toda la placa o un borde en cada pocito. De esta forma no se permitía un acoplamiento adecuado y justamente también por esto, pero quedaba espacio libre y asimismo se tenía que tomar en cuenta los cables de los sensores que, como dije, estaban soldados y tentaban cierto volumen. De ahí que se decidiera retirar estos bordes de las placas de tal forma que ahora sí ya se pudiera hacer este contacto entre el sensor y los pocitos. De esta forma, ya habiendo solventado estos problemas al adaptar la placa de cultivo celular, se integró al sistema de adquisición, en donde por un lado tenemos un sistema de automatización controlado desde una computadora con MATLAB, que por un lado iba a estar controlando al láser neodymium jack, en este caso de 532 nanómetros en longitud de onda, para que, para que tuviera un delay específico y se encendiera y apagara según los requerimientos del sistema. Asimismo, la computadora controlaba un osciloscopio con el cual, con el cual se adquirían las señales y a partir de la comunicación entre el osciloscopio y la computadora se podía mandar estas señales al propio MATLAB y de ahí guardarlas directamente. Y finalmente, igualmente con MATLAB, se estuvo controlando donde ya se puede hablar de un sistema, entre comillas, fotoacústico, un sistema de desplazamiento proveniente de un
grabador láser, el cual fue adaptado para este trabajo, el cual permitió justamente realizar este barrido o desplazamiento de los pocitos de cultivo. O sea, perdón, de tal forma que entonces todo se pudiera controlar desde MATLAB y justo aquí tengo un videíto que no sé dónde está. Perdón, en lo que encuentras el video, Rubén, ¿por qué usaste MATLAB? Digo, no sé, o sea, no quiero sonar sangre ni nada, pero digo, pensando sobre todo en que podrías haber usado, por ejemplo, algún módulo de Arduino o algo así que te automatizara todo. ¿Por qué escogiste hacerlo con MATLAB? Justo porque en este caso ya se había trabajado desde antes con automatización del láser por medio de otros alumnos de cómo controlar desde MATLAB todo este láser, perdón, este láser. Entonces, también por consiguiente se dijo, láser de osciloscopio, entonces por consiguiente se dijo, pues vamos a intentar también el grabador. Se logró, y esto también tiene que ver porque justo el grabador necesitaba cierto sistema de lenguaje para tipo impresora. Entonces, dentro de lo que fue, también se encontró que era más fácil de interpretarlo desde MATLAB, y ya con esto se evitaba, por así decirlo, retrasar todavía más este proyecto, ya teniendo algo que sabíamos que funciona y solo había que integrar la parte de grabador. Ok, Únicamente entonces fue no más fue que esto. nada una cosa de rapidez, ¿no? Sí, se podría decir. Ok, bueno, Bueno, gracias. ahí está, aquí. Ahora sí, el video. Vemos que está el láser, el osciloscopio, la computadora, el grabador, y tan pronto se acciona el programa que controla todo, vemos que empieza a adquirir señales. Esto, a este punto, el láser ya fue, bueno, ya se encuentra encendido, se encuentra emitiendo su haz y está iluminando las muestras. Como se puede ver aquí. Aquí acaba diciendo que necesito un espejo para reflejar el haz. Estas señales son visualizadas, guardadas, y este proceso se repite 2 veces para tener comprobación. Tras esto, se realiza justo el movimiento, el desplazamiento que se está mencionando con este sistema para cambiar al siguiente pósito y que éste se pueda iluminar. De tal forma que igualmente se obtiene su señal, que igualmente se guarda. Este proceso se repite con tantos pozos como se que tengan, en este caso 3. Junto con esto, justo algo que se toma en cuenta fue el cambio de la respuesta del sensor conforme se fueron agregando estos pasos. Y es que, por ejemplo, vemos que al momento de colocar únicamente la placa para medir, vemos que todavía hay entre comillas, por decirlo, un mayor ruido, como se hizo mención, lo cual puede estar asociado que, pues, justamente es una placa de plástico, pudo no haber estado asegurada del todo, alguna reacción indeseada, pero cuando ya se empieza en este caso, poner un medio no absorbente, como es un medio de cultivo llamado Diemen, vemos que la señal por así decirlo, decrece en sus amplitudes. Pero aquí es lo importante, por ejemplo, medio de cultivo es el que lleva todas las muestras de cultivo celular que se iban a utilizar. Entonces, con esto, ¿qué se está diciendo? Que el medio de estas muestras no está absorbiendo. No, en cambio, pero esto se utilizaron previamente muestras no biológicas, las cuales en este caso se tomaron en cuenta rojo de fenol y rojo congo, los cuales son dos materiales que se tomaron en cuenta justamente porque son utilizados en el cultivo celular como indicadores de pH los, las, para los cultivos celulares. De aquí se escogió el rojo Congo, justamente porque este es el que demuestra la mejor capacidad de absorción en 532 nanómetros, es decir, la longitud de onda del láser que se está utilizando. Con esto se realizaron diferentes concentraciones con las cuales se tuvo que identificar cuál era la que daba las señales fotoacústicas no, las mejores señales fotoacústicas con la mejor relación señal a ruido. Y teniéndola identificada, para simular, entre comillas, la sangre, el tamaño de células que se tenían,
pero que están presentes en la sangre, se hicieron agregar partículas de poliestireno de diferentes diámetros. De esta forma, para las muestras no biológicas que sabemos que sí absorben, se tuvieron muestras de únicamente colorante rojo Congo con partículas de 5 micrómetros, rojo Congo con partículas de 10 micrómetros y rojo Congo con la combinación de ambos tamaños de partícula. Con esto teníamos, por así decirlo, nuestras muestras prueba para todo el sistema, que todo funcionara correcto, que no hubiera ningún impedimento para el funcionamiento. Pero, como mencioné, la idea de este trabajo era utilizar también muestras de cultivo celular. De aquí tengo que mencionar 3 conceptos rápidos. El primero, una línea celular, las cuales son células de un único tipo que crecen continuamente y típicamente se usan para la investigación. Confluencia, que es el porcentaje del recipiente que abarcan las células. Aquí me explico un poco mejor, y es que al momento de colocar células en un justamente recipiente, estas van a seguir creciendo por medio de un medio de cultivo que contiene todos los nutrimentos necesarios para que se pueda dar este crecimiento. Entonces, al momento de estar creciendo, estas células van a abarcar mayor área en el recipiente donde están. De tal forma, entonces, que supongamos un recipiente cuadrado, están abarcando la mitad. Entonces están a 50% de confluencia. Están abarcando completamente la superficie de este recipiente. Ahora están a 100% de confluencia. Y de esta forma, algo derivado de esto es el subcultivo de células, en el cual a partir de un cultivo principal inicial, se puede traspasar una muestra de estas células para generar otro cultivo nuevo. De esta forma, se tomaron en cuenta 2 diferentes líneas celulares, y aunque si bien ambas corresponden a células epiteliales de células humanas de mujeres con cáncer de mama, hay que tomar en cuenta, justamente como se ven en las fotos, que tienen variaciones en su morfología, forma, justamente debido a que ningún cáncer es igual a otro. Y teniendo estas 2 células, se solicitó al Departamento de Genómica del Hospital General de México que se nos brindaran cultivos celulares a diferentes confluencias, de tal forma que se nos presentaron confluencias de 40, 60, 80 y 100% para el caso de ambas líneas celulares. En este caso, que se me olvidó mencionar, estas células son la MCF7 y las, en comillas, alargadas son las MDA-MB 231. Sí. Ahora, mencionamos que justamente el medio de cultivo que tienen estas células no absorben 532 nanómetros. Entonces, y justamente, entre comillas, una problemática de estas líneas celulares es que se nos brindaron muestras de monocapa, es decir, son una capa de células. Junto con esto, debido a esto, se encontró que no se percibía ninguna señal fotoacústica fuera justamente de la propia respuesta de los sensores utilizados. Por lo que, virtualmente, por así decirlo, se puede decir que la muestra era invisible al láser y no se obtenía ninguna señal fotoacústica. Es debido a esto que se tuvo la idea de utilizar un buffer absorbente justamente donde se generaran las señales fotoacústicas, que se generaran las ondas, y estas viajaran a través de la muestra absorbente. De tal forma que al ser detectadas por los sensores, estas señales ya tuvieran dentro de ellas la información de estas muestras no absorbentes. Así, partiendo de un pocito, se diseñó este buffer de forma circular con un pivote en el centro, de tal forma que por medio de unas pinzas, estos buffers se pudieran colocar y retirar justamente de los pocitos. Y estos agujeros en los costados se colocaron debido a que al momento de, por así decirlo, que las coberturas por sí solas entraban en contacto con el medio de cultivo, se empezaban a generar burbujas, lo cual impedía que hubiera un buen contacto entre estos 2 materiales. Entonces, estos agujeros sirven justamente para romper la tensión superficial al momento de empezar a entrar en contacto, de tal forma que
impedía la generación de dichas burbujas, quedando ya colocado tranquilamente el buffer dentro de los pocitos. Cabe mencionar que como el pivote está en el centro y tomando en cuenta la geometría de los sensores utilizados, el haz pulsado incidía, por así decirlo, en esta sección de la cobertura. De tal forma que si bien incidía en esta sección, al momento de... Perdón, esta quedaba alineada con el centro de los sensores. Algo a tomar en cuenta. Ahora, teniendo que tenemos tanto señales que necesitan de un buffer como señales que no necesitan y que sí lo necesitan, pasamos al método para el análisis de datos utilizado. Hablé previamente de que los típicos son justamente analizar el tiempo de arribo, analizar la amplitud de las señales, pero aquí justamente por tener señales con contribuciones extra, como este caso del buffer, se utilizaron métodos de deconvolución. En este caso, como meramente un ejemplo, una señal de ejemplo, a partir de una señal medida, es decir, la que se está obteniendo, vamos a poner, por ejemplo, la que incluye el sensor, la placa, la muestra, tenemos que se le quiere quitar la señal únicamente correspondiente del sensor. En este caso se puede decir que se quiere quitar tanto sensor como lo que no nos importa, que en este caso vamos a decir, por ejemplo, la placa de cultivo, para quedarnos únicamente con la señal de la muestra que nos está importando. Junto con esto, ya con esto se quita todo lo que, entre comillas, no queremos. ¿Sí? Se decidió utilizar un tipo de modelo denominado ARMA, Autoregressive Moving Average, los cuales determinan el valor de una variable con combinación de sus componentes anteriores, autoregressive, de ahí el nombre autoregressive, y los errores de los mismos, moving average. De ahí que también típicamente este modelo ARMA se pueda diferenciar en dos tipos de modelos diferentes, AR y MAN. Esto solo es un dato. Pero para obtener buenas predicciones a partir de estos modelos, es necesario dar valores adecuados para los parámetros P del término autoregresivo y Q de las medias móviles. De esta forma, con estos modelos, se pueden obtener funciones, parámetros que pueden permitir construir funciones de transferencia en tiempo discreto. Y aquí algo a considerar es que, si bien se puede utilizar ARMA y utilizar modelos de grado 1, 2, 3, algo a considerar es que el modelado puede no ser siempre bueno. Aquí pongo dos ejemplos, donde tenemos un modelado malo que nos conlleva a una señal reconstruida, por así decirlo, que no concuerda con la original. En este caso, la reconstruida es la naranja y la original es la azul. En cambio, al momento de ir mejorando los modelos, esta correspondencia con la señal original se puede ver mejorada, llegando a representar de una mejor manera la señal original. Esto se puede lograr por medio de dos formas. Uno, como mencioné, ir aumentando gradualmente el grado de los modelos que se están utilizando. O dos, y hasta cierto punto es la forma más sencilla y la que se utilizó, tener señales con una gran cantidad de datos. Esto ya que hay una dependencia directa con la cantidad de datos. Entre menor cantidad de datos entre menor cantidad de datos se tengan, aunque se tenga un modelo de grado 4 o 5, el modelado puede seguir siendo pobre. En cambio, si se aumenta la cantidad de datos que conforman una señal, el modelado por medio de funciones de menor grado se facilita, llegando incluso a obtener modelados con grados 2 o 3. Ahí está. Ahora, siguiendo esto, mencioné que podemos obtener funciones de transferencia. Y de ahí se pueden llegar a obtener otras variables, por así decirlo, teniendo así, por ejemplo, los polos y ceros de estas señales, de estas funciones de transferencia. Pero algo a considerar en cuenta es que mencioné
que se obtenían funciones en tiempo discreto, justamente porque nuestras señales son discretas. Y justamente aquí hay una diferencia, y es que para el tiempo discreto se tiene que los polos y ceros tienen que estar dentro de este, por así decirlo, círculo unitario, que se define como la región estable para este caso de funciones de transferencia. Algo a tomar en cuenta para los futuros resultados. Ahora, pasando justamente al análisis de dichos resultados, vamos primero con las muestras no biológicas, de las cuales a continuación solo estoy mostrando un juego de un monitoreo de 1 hora de cada uno, donde vemos que sí, hay variaciones en la amplitud, incluso en algunos casos formas, por ya sea el propio movimiento de las muestras o incluso alguna cosa extra, justamente porque recordemos que estas muestras tienen algunas tienen partículas dentro de ella. Entonces, al momento de estar moviendo las muestras, va a haber cierta contribución, pero al movimiento. Pero aún así, vemos que se puede decir que mantienen su forma a lo largo del tiempo, con algunas excepciones. De esta forma, se pudieron encontrar muestras representativas para encontrar lo siguiente, para compararlas y encontrar lo siguiente, en donde vemos que sí hay una dependencia, al menos en el tiempo de arribo, de que es menor para muestras que no tienen partículas y se pueden, entre comillas, considerar iguales o agrupar las muestras que tienen partículas de mayor tamaño, es decir, de 10 micrómetros. Igualmente, hay una dependencia en la amplitud y se puede ver claramente justamente en estos dos casos de presencia de partículas de 10 micrómetros donde la amplitud es mayor. Y aquí hay que recordar una cosa, y es que estas muestras, al ser no biológicas, tener rojo Congo que se pueden absorber, no contienen el buffer que se utilizará para las muestras biológicas. Pero aún con esto, decimos, ¿se puede obtener más información con los métodos que se propusieron? Entonces, en primer lugar, se utilizaron, bueno, aquí hay que mencionar, son diferentes muestras de diferentes días de toma de datos y vemos que los ceros pueden, entre comillas, clasificarse bien las muestras que no contienen partículas. Pero para los polos, como que hay cierta discrepancia, justamente porque la que se separa es la que contiene partículas de 5 micrómetros. Entonces decimos, esto no es suficiente. ¿Podemos sacar algún otro parámetro, alguna otra información que nos permita diferenciar las muestras de forma más efectiva? Pues sí, como mencioné, había funciones de transferencia. Se utilizaron modelos de grado 2 y por consiguiente se intentó obtener la frecuencia, por así decirlo, de estas funciones de transferencia. Y lo que se encontró fue interesante. Y es que, ok, la muestra de rojo Congo es, entre comillas, menor a todas. Entonces puedo decir a frecuencia menor, sin presencia de partículas. Está bien. Pero al momento de ver al momento de ver las muestras con presencia de partículas, se encontró algo interesante. Y es que la muestra que contiene ambas partículas se encuentra, entre comillas, a la mitad de las frecuencias de las muestras con solo un tamaño de partícula. De aquí se intentó buscar una explicación y se encontró que, y se pensó en la, entre comillas, convolución de señales, ya que aquí se está teniendo en cuenta que están combinadas dos muestras, las partículas de 5 micrómetros, las partículas de 10 micrómetros. Entonces, haciendo una gráfica de prueba, gráfica de ensayo, se encontró que efectivamente al convolucionar dos señales Y1, Y2, su resultado, ya sea Y1, Y2, Y2, Y1, justamente en su espectro de frecuencias, se encuentra a la mitad aproximada de estos. Entonces, ya con esto estamos diciendo de que el parámetro de frecuencia para estas señales de rojo Congo y estamos obteniendo un parámetro que permite diferenciar, para empezar, si hay presencia o no de partículas,
y en caso de que las haya, diferenciar entre al menos este caso, presencia de partículas de 5 o 10 micrómetros o una combinación de estas. Ahora, pasando a las muestras biológicas, en este caso se debe mencionar que se tuvieron 54 muestras en total, repartiéndose, por así decirlo, entre las dos muestras celulares a sus 4 confluencias diferentes. Y aquí algo a tomar en cuenta es que, si bien aquí ya se tenía la presencia de los buffer, que antes mencioné, sí llega a haber ciertas diferencias dependiendo del medio que se está, entre comillas, midiendo. Ya que aquí comparo una señal obtenida de meramente agua tristilada y el medio de cultivo DIMEM. Pero justamente esto demuestra, sí hay potencialmente ciertas diferencias, está bien. Y decimos, hay que comparar las señales de una sola muestra. Hay ciertas variaciones y aquí hay que considerar una cosa. Como pueden ver en esta imagen, va a haber una, perdón, va a haber una sección, entre comillas, inicial o primera sección, donde se ve un comportamiento que se puede decir no se ve alterado a lo largo del tiempo. En este caso es una serie de señales adquiridas a lo largo de 90 minutos. En cambio, en esta segunda sección sí se puede empezar a ver que hay ciertas variaciones, principalmente en la amplitud de las señales y asimismo en el tiempo en el que se presentan estas segundas ondulaciones. Y decimos, está bien, puede representar algo. ¿Cuál fue la sorpresa? Al decir que al comparar dos diferentes confluencias, vemos que la primera parte de las señales se puede decir que son, entre comillas, similares, mientras que la segunda sección ya empieza a presentar variaciones. Aquí vemos dos cosas. Uno, que la principal contribución para estas señales son justamente los buffers que se están utilizando. De ahí que se requiera quitar esta contribución. Y asimismo, vemos que donde puede estar la diferencia y donde se puede estar reflejando las características de nuestras muestras no absorbentes son justamente en esta segunda sección de las señales. Y esto se confirmó al comparar únicamente ya 3 señales muestras a lo largo del tiempo, donde se ve que para el segundo, entre comillas, la segunda sección, sí se ve tanto un cambio en tiempo de arribo como un cambio en la amplitud, al menos en este pico negativo de las señales. Pero teniendo estas señales, decimos, ¿se puede obtener alguna información útil utilizando análisis básico? Pues se intentó el análisis en el voltaje y se encontró que para todos los casos no hay un comportamiento definido para ningún juego de señales a lo largo del tiempo. Entonces no se brinda información alguna con el voltaje. En cambio, con el tiempo de arribo, aún pensando que se puede obtener alguna información pertinente de esto, decimos, pues vamos a compararlo con señales representativas, y lo que se encontró es que tras obtener promedio, se encontró que para las células de la celular MCF7 hay un comportamiento en el que cuando la confluencia aumenta, el tiempo de arribo disminuye. 12.8, 12.6, 12.12, siendo un caso aberrante, en este caso, el 80%. Algo a considerar también para futuras cosas. Pero, también es que, siguiendo este procedimiento de análisis, no se encontró absolutamente ningún comportamiento, ninguna relación que pudiera brindar información respecto a la línea solar MDA MB231. Habiendo descartado esto, pensamos, ¿qué pasaría si hay ligeras variaciones justamente por ser, ¿cómo decir?, sistemas biológicos, hay algo ahí de por medio, y se decide comparar el cambio del tiempo de arribo de las señales.
Y lo que se encontró fue que en este caso, únicamente midiendo el medio de cultivo, se puede decir que el cambio del tipo de arriba a lo largo del tiempo se mantiene, por así decirlo, constante. Pero al momento de introducir células, vemos que este cambio empieza a presentar variaciones entre sí, llegando a ser el caso más exagerado cuando perdón, cuando las confluencias llegan a ser altas. En este caso, demostrado por la decisión estándar en esta tablita, donde vemos que justamente la incertidumbre va aumentando conforme se va aumentando la confluencia. Esto para el caso de las MSF7 y presentando igual este comportamiento inicialmente con las MDA 231. Con esto, entonces podemos decir que con nuestras muestras presentan mayor dispersión en sus datos conforme las confluencias están aumentando. Y decimos, ok, ¿eso nos demuestra algo? Sí, solo hay variabilidad conforme hay confluencia. ¿Algo más de información que podamos sacar? Pues no. De ahí que ahora se aplica la deconvolución para quitar toda la contribución del sensor, contribución de las placas de cultivo, contribución del justamente medio de cultivo, para intentar tener únicamente las señales de las células. Y aquí justamente entra en los modelos ARMA, donde muestro una señal medida y deconvolucionada, donde vemos que la estimación construida con estos modelos ARMA de segundo orden es prácticamente, es bastante buena y se puede decir casi que idéntica con las señales que se están analizando. De esta forma, se volvió a analizar el voltaje de las señales y ahora se encontró que para todas las muestras se surgen un comportamiento en el que todos sus valores van decreciendo conforme va pasando el tiempo. Y en este caso, si está presentándose en todos los casos, podemos estar hablando de que hay algún proceso biológico inmiscuido ahí, cual no sabemos, pero estamos hablando de que hay algo biológico que se está representando. Y junto con esto, volvemos a hacer esto de los diagramas de polos y ceros, y vemos que los polos se separan entre sí, cada uno está casi encima uno del otro, pero lo que nos importaba saber era, ¿hay alguna forma de diferenciarlas, de diferenciar las confluencias, clasificarlas dentro de una misma línea celular? Entonces, nuevamente, Perdón, ahora, Rubén, Orlando tenía una pregunta, no sé si bajó la mano ahorita, pero no sé si te la quiere hacer. ok, Gracias, Lenin. Oye, Rubén, ujú, nada más preguntarte, en la diapositiva 2 atrás, ahí, en ¿cuál? esa, dices que que la gráfica de abajo, ¿cómo la obtuviste? ¿A partir de la de arriba? Ah, de la de arriba se quita toda la contribución del cultivo, el sensor, la placa de cultivo, el ultrasonido para permitir la transmisión Ajá. de ondas. Entonces, en este caso es donde se aplicó, entre comillas, esta de convolución. Se quitó toda esta parte de la señal que no se quería y se dejó únicamente la que en teoría debería ser la de las células. Es que ahí me causa mucha, confusión que tienes ahí un pico dominante cerca de 0.8 micros. Bueno, no está en micros, ¿verdad? Sería a la -5. Ahí en 0.8. Y en 0.8 en la parte de arriba no tienes prácticamente señal, o sea, es cero. Sí. Ahí, jus- Entonces, no sé de dónde sacas esa información de una señal a la otra y no sé cuál sería el razonamiento detrás de eso, pues. Esa sí. es mi inquietud. Gracias, Rubén. Justo ahí, investigando y preguntando con doctores que sabían del procesamiento de señales, me dijeron que justamente algo que se está haciendo es quitar, entre comillas, la contribución del sensor, de todo esto. Entonces, aquí entre comillas, corrimiento que se está haciendo corresponde a esta sección de la señal original donde no hay nada. Bueno, se debe decir que no hay nada. Entonces, al momento de hacer este corrimiento, es que entonces este pico prominente
se desplaza. A mí tampoco me queda muy claro, perdón, porque ni siquiera las escalas me checan. La de arriba, el voltaje está por 10 a la menos 3. Entonces estoy pensando que está en milivolts, ¿sí? Y en cambio en la de abajo está en el más alto, 0.02 volts, o sea, en ¿qué? 20 milivolts. 20 milivolts, ¿sí? Entonces ahí pues, o sea, ya me pierdo ahí en ese análisis. Ok. Ahí lo más... Sí, o sea, lo que dice Rosalba es que ahí, por ejemplo, estás teniendo una ganancia de amplitud, ¿no? O sea, de partes de 5 milivolts, más o menos, 5, casi 6, pues. Y acá, en cambio, tienes 10 milivolts, por ahí un poquito más en tu pico más alto, ¿no? O sea, duplicaste tu señal ahí en amplitud. Y se Sí, supone que ¿verdad, le estás Rosalba? quitando un montón de información. De hecho, la señal de arriba queda muy clara, cuántas ondas están ahí sumadas y el rebote de la señal, el primer pico, el segundo, la primera región de pico, segunda región de pico. Y en la de abajo aparece, salvo ese pico prominente, ruido absoluto en alrededor de 0. Y entonces yo no entiendo cómo puedes sacar información de ahí. Ok. Bueno, la primera del voltaje, ahí algo que se me olvidó mencionar, es que e incluso aquí, sí, error mío de justamente las escalas, es que para la deconvolución utilizada fue necesario normalizar las señales. Entonces de ahí sí comprendo ese error, esa duda del cambio de voltaje, justamente porque esta ya se normalizó a 1. Pero, bueno, y ahora segundo, se confirmó, por así decirlo, que este pico probablemente de aquí es lo que nos está representando esta segunda sección. Entonces, efectivamente, como dice la doctora Rosalba, todo parecía ruido. Entonces, ahí también posteriormente se hizo la prueba de únicamente, por así decirlo, utilizar solo esta sección de la señal. De ahí que, pues incluso, porque incluso se intentó filtrar la señal todavía más, pero daba los mismos resultados. Entonces aquí, como mencioné, solo se utilizó lo que nos aportaba de toda la señal obtenida. De ahí no sé, dudas más, dudas menos. Hola Rubén, perdón. Sí, a mí también. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, yo creo que también hay como que la confusión es en la escala del voltaje. Sí, Porque justo. en la primera yo lo veo bien que son milivolts. Y al filtrarlo siempre va a ser menos. Entonces la de abajo en lugar de volt también debe ser milivolts. Y como dice Rosalba, 0.01 pues milivolts es, pero es bajísima. Es que lo vamos en milivolts. Entonces, ahí no entiendo si es milivolts, que sería bajísima, o lo normalizaste y es unidades arbitrarias para considerar que ese pico en 0.8 realmente es considerable, porque a mí también ahí como que me generó esa duda. Sí, bueno, sí, justo ahorita lo que mencioné, sí fue necesaria la normalización, pero sí, ahorita ya viéndolo, sí, ya sea confusión por las unidades, confusión por justamente haberlo mencionado, pues sí, fue necesaria una normalización. Ok, pero lo vas a mostrar más adelante, ese pico, no sé, el 0.8. Pues aún normalizando, chicos, nos está diciendo, si eso en la escala de 0 a 1 y ya me está dando una escala pequeña, para mí que eso es ruido. Está alrededor de 0.005 en la escala de menos 1 a 1, digamos. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí sí, pregunta interesante. Y lo único que puedo, entre comillas, decir es que si se compararon diferentes señales
sí. Y justo esta parte del pico prominente, se repetía en todas. Entonces, eso sí ya no puede hacer ruido. Bueno, con este tipo de forma. Eso es lo que puedo decir. Para decir que esa es nuestra señal de interés. Sí, Quiero abogar un poco por Rubén. Perdón, Argelia. Sí. Si quieres, creo que Enrique también tiene una pregunta. Si quieres, antes de que des tu participación, no sé Claro. si Enrique quieras preguntar algo más Ah, para redondear. sí, de hecho, creo que te puedo dar un buen tip, Rubén. Y bueno, hacer también se me hace muy interesante toda esta cuestión del procesamiento de señales. Seguramente verlo en tan poco tiempo va a ocultar detalles valiosos que podrán ser muy interesantes para todos. Yo la única sugerencia que te daría o sea, sumado a lo que ya te comentaron, normalmente cada pico tiene una interpretación física. Entonces, creo que aquí la cuestión fuerte es, digamos, en la señal sin procesar, tú me puedes decir que es el primer pico, que es donde está colocada a cierto tiempo de vuelo la muestra, luego tienes el rebote. Entonces, para estar seguros de que tu procesamiento fue correcto y de que se puede interpretar la segunda gráfica, ahí tú tienes un tiempo de vuelo. Entonces, ¿a qué distancia está qué? Por ese pico de 0.8, de 8 microsegundos, ¿no? Ahí ya viendo la escala. Digo, más allá del proceso de normalización, eso se entiende, eso es parte del proceso. Pudo haber sido una omisión, eso no se me hace central, pero aquí la pregunta sería, ¿a qué le puedes asociar ese pico ya procesado, ¿no? Que no se veía en la primera gráfica y sí se ve en la segunda. Ese sería mi comentario. Ok. No sé. Sí, podría estar ahí viendo, pero sí, justo la suposición que tenemos es que al momento de estar teniendo este corrimiento de la señal, entonces este pico está correspondiendo justamente con este segundo pico de la señal original. Ok, es que si hablas de un corrimiento, ahí yo creo que puede haber ahí puede estar el problema, ¿no? Porque si dices un corrimiento, pues quiere decir que tu muestra se movió y me parece, y me da la impresión de que eso no es lo que pasó en tu experimento. Entonces creo que sí sería importante checarlo. Ok. No sé si cachas mi argumento, o sea, cada pico debe de venir de una cosa concreta, ¿no? Ponle que ese pico que anda por ahí en 0.8, vamos a pensar que está escondido en la señal original y por esta cuestión de señal ruido no lo alcanzas a ver, pero en tu experimento deberías de recuperar algo que esté a esa distancia, ¿no? A 8 microsegundos por la velocidad de propagación, a esa distancia tiene que haber algo ahí. No sé si ya me explico mejor. Sí, o sea, piénsalo físicamente, olvídate un poco del procesamiento, confiemos en el procesamiento, lo hiciste, te dio ese pico, entonces ese pico de qué tiene que ser. Eso es lo que debe, revisando eso creo que te vas a aclarar muchas cuestiones tú mismo. Ok. Va a quedar para tenerlo en cuenta. Gracias. Sí, y mira, Sale, perdón, no, antes de contrario. que hace de su comentario, justo también se nota, ahí mira Rubén, es de 0 a 0.2, si te das cuenta, en la parte de abajo y arriba tienes chiquito esos picos, ¿no? De 0 a 0.2. Y abajo lo incrementas esos incluso piquitos. Incluso están casi en el mismo posicionado. Entonces, como dice, tal vez no hubo corrimiento. Están en la misma posición, pero quitaste toda esa señal que justo, como dice, ese pico de 0.8 está escondida en esa señal. O sea, podría ser, porque lo veo que los primeros piquitos se aumentaron. No lo sé. Ok. Sí, voy a investigar. Gracias. Adelante, Argelia. Gracias. Rubén, tú tienes la respuesta. Además, eso lo hemos discutido. A ver, yo quiero comentar que este procesamiento que es ARMA, yo no soy experta, esto fue gracias a la asesoría de Giovanni, quien trabaja justo con procesamiento de señales, y sí, efectivamente, como que nos cuesta trabajo identificar o ver cómo pasamos de una señal que ya conocemos a
una deconvolución utilizando justo esto arma. Entonces, la interpretación es, y además eso lo discutimos, Rubén, en la primera parte sí nos queda claro que la primera amplitud, que es la mayor contribución, corresponde con el buffer, con este recubrimiento que se puso, que es la parte oscura donde se está generando la fuente acústica. Luego, una vez que llegó, pues la fuente acústica se va propagando hasta llegar al medio, que sería la segunda parte. Ahora, como lo que nosotros queremos quitar, y es un poco si lo vemos como la función de transferencia, donde se elimina la contribución del sensor, en este caso el sensor, el recubrimiento, y nos quedamos solamente con la parte correspondiente con la muestra, que sería, de hecho hasta le dije a Rubén, pon un cuadrito donde pongamos zona 1, que correspondería con el recubrimiento, y la zona 2. Estoy hablando solamente de la primera parte de la señal fotoacústica. Entonces, cuando hace este procesamiento con ARMA, elimina esa contribución que no nos interesa para quedarnos solamente con la señal que nosotros consideramos que es la muestra. Ahora, en este procesamiento de señal, primer punto que omitió, pero bueno, ya lo señaló Rubén, tiene que normalizar. Una vez que normaliza, entonces ya la escala del voltaje cambia completamente y sí, se hace muy pequeña, estoy de acuerdo, pero no corresponde con un ruido porque resulta que ese procesamiento de señal, que ya se vuelve más que nada una función matemática, corre la señal ya no en el espacio de tiempo y el voltaje no correspondiente a la función original, pero sí lo que podemos ver es que ese pico se mantiene y corresponde, o por lo menos nosotros lo asociamos con la contribución de la muestra. Ahora, lo que sí creo que no podemos hacer una analogía de decir, esto proviene exactamente de la primera, porque no, porque ya se hizo un procesamiento de señal a partir de una función matemática que ya no tiene un significado físico como tal. Lo que sí va a tener es que a la hora de procesar la señal va a poder identificar un pico que proviene de eso para después hacer una clasificación. Es decir, no está analizando de manera física la señal original fotoacústica, sino está aplicando un modelo matemático que permita clasificar todas las señales para ver si hay una diferenciación entre ellas. Por eso ya se pierde esa interpretación y entonces ya esa segunda gráfica, pues sí que sabe qué es. Lo que sí creo, y ahí sí Rubén, acuérdame, no sé si se hizo, es que tú a partir de esa gráfica puedes regresar a la original y entonces recuperas la misma, pero repito, no es una relación directa, no es que salga directamente de ahí, sino ya se requirió de un proceso donde el objetivo ahora es poder clasificar e identificar si hay diferencias con esta señal nueva asociado a las distintas confluencias y líneas celulares. No sé si fue claro. A ver, Arge, yo sigo preguntando. ¿Ya me aclaraste? Yo veo ahí la primer señal fotoacústica que puedo interpretar relativamente fácil. Entonces, el primer pico, como llega la luz al buffer, a la plaquita esa o lo que sea, entonces genera en un sólido esa señal. Así es. Y luego un tiempo después, lo que tarda en atravesar la placa, etcétera, llega al medio de cultivo. Entonces, el segundo pico no es rebote ni nada, es el comportamiento del cultivo. Así es. Y luego continúa y todavía hay más señal y nos la cortaron por ahí en no sé cuánto que lo ahí sí vienen los rebotes más adelante. No, porque había señal en megahertz, o sea, del ruido que se le metía, ¿no? O ya no se le mete el ruido. No, esa es la gran ventaja. O sea, sí tienes razón si solamente se analiza el puro sensor,
sí hay una señal de baja frecuencia, perdón, de alta frecuencia al inicio, pero lo que sí vimos, y ahí Rubén, tú tienes que ser firme, es que cuando ya se mete el medio y el buffer, ya no hay ruido al inicio, la señal es completamente limpia y queda esta primera señal que efectivamente está recortada porque lo que queremos ver es solamente la contribución de la muestra. Sí, bueno, se puede. y en ese sentido, si esa es la contribución de la muestra, yo esperaría que al quitarle, deconvolucionando la señal, le quito la respuesta de la plaquita, del buffer, ¿sí? Entonces me va a quedar la respuesta nada más de la muestra, que es la parte intermedia de tu material. Igual, sí, yo no soy experta en procesamiento, pero esa parte media de la señal tiene un ancho, tiene más información y sí debería estar ubicada más o menos en la misma posición, ¿no? Porque no, aunque hagas procesamiento, aunque quites la información de la placa y la placa, su información se extienda mucho más tiempo y esté encimada sobre la respuesta del medio, ¿sí? Sí podría modificar la señal, pero no modificar el tiempo, sí, Arge. Debería estar en la misma posición de donde está pasando lo de la muestra, porque yo me quiero quedar nomás con el resultado de la muestra. En ese sentido, yo no sé de procesamiento, el de ARMA y demás, pero yo intuitivamente pensaría que no se va a perder la información. Y está muy lejos, está hasta después de 1. Sí, o sea, es que ¿cómo se recorre ahí así es. ese recorrimiento en el procesamiento? Yo no lo entiendo. Sí, no, yo, o sea, a mí también me causaba mucha duda porque efectivamente no es que se mantenga en la misma posición de las señales originales. Y sí, hay un recorrimiento de toda la señal, porque te digo, ahí ya no existe esa interpretación física. Ahora, digamos, qué es lo que puedo yo rescatar de ahí? Es simplemente obtener esa señal y más adelante, que es lo que va a explicar Rubén, utiliza como para identificar estas diferencias en un espacio de polos y ceros, donde ahí ya se discriminan estas señales. Pero sí, yo coincido contigo y yo de hecho, eso sí estaría, pues aprovechando esta plática, como que entender más, Rubén, por qué pasa esto, y de qué manera podemos identificar como la parte original con esta, o más bien, qué es lo que hace que haya este vínculo que de pronto aquí ya se pierde el espacio temporal de la señal original. Si esta sí estoy, o sea, coincido, no se ve porque desaparece. Ahora, ¿por qué? Y Verena, ¿no nos podría explicar algo al respecto? Pues ella sí es de procesamiento, ¿no, ¿No, Verena? Porque sí, ya es un campo que no conozco bien y por lo tanto es intuitivo. Yo digo que debería estar en la misma posición, aunque todo lo demás sea ruido, etcétera, o sea comportamiento del micrófono y demás que se coló a la hora de procesar. Pero pues no soy de procesamiento, pero sí me interesa. Entiendo aquí la transformación que realizaron para poder interpretar otras partes de la señal que, ok, me parece que no tienen mucho sentido las unidades, sí, eso entendí. Entonces ahí estamos en otro espacio y me da gusto que no se pierde esta información que podríamos regresar. Por lo tanto, creo que debe estar bastante limpio, pero sí me queda la duda porque no conocemos nunca el ruido. Entonces identifico en la figura sin deconvolución que hay señal del cubrimiento, que si conocemos, hay señal de las células que quisiéramos interpretar y hay ruido y probablemente
debe haber mucho ruido porque estamos en fotoacústica y eso es la parte que todavía me causa más dudas. Entonces, en lugar de ayudar, creo que esa parte entra aquí como una pregunta más, porque mencionó Rubén al principio que quiere ir a la tasa señal a ruido y me quisiera esperar para que entre en esta parte, porque creo que sí, confío que en los procesamientos funcionan, pero en general solamente si se requiere una regularización. Y eso se usa el Tikhonov, siempre se ocupa porque la cantidad de ruido es grande y entonces es cuestionable si el procesamiento realmente nos sirve o no. Y me parece muy dudable de que coincide justo en lo mismo. Entonces ahí sí creo que hay algo que está fuera del control. Eso, cuando el ruido justo que debe haber, porque es biológico, debe haber ruido, y ese ruido no debería coincidir siempre en lo mismo. Si no, no tendríamos ruido. Entonces, siento ahí un poco confundida. Perdón, no puedo ayudar más que pues seguir preguntando e inspirar en seguir procesando señales. Me falta ahí un poco esa idea del ruido que pues que no veo que entra, bueno, que no sé, desaparece pero era la parte que tendríamos que monitorear más. Sí, perdón. Gracias, Verena. Gerardo también tenía alguna pregunta. Adelante, Gerardo. Sí, más que pregunta es comentario. Es evidente que sea Augusto García Padre que parte del problema es encontrar el problema y ese 50% del problema. Entonces, aquí la pregunta o el comentario es, ¿cuál es el problema que quiere resolver? O sea, veo mucho trabajo, muy buen trabajo, organizado, todo esto, pero ¿hacia dónde quieres llevar tu investigación, Rubén? ¿Cuál es la pregunta que quieres contestar? Si ya tienes la pregunta, porque es posible que todavía no la tengamos y estés buscando una pregunta todavía, ¿no? Perdón, es que no ha terminado Rubén, ¿eh? Sí, lo entiendo muy bien, le falta, y ya lleva 51 diapositivas, y es un gran trabajo que está haciendo, pero ¿cuál es la pregunta que quiere contestarse? Bueno, ¿sí? Bueno, la base de todo esto fue directamente, la fotoacústica se puede emplear para directamente cultivos celulares específicamente en las placas fabricadas para esto, y derivado de eso, junto con esto, se puede utilizar para solventar de algún modo el trabajo de justamente los expertos que trabajan con este tipo de líneas celulares, o no. Si partiendo de eso, lo primero que se dijo fue, se pueden identificar las diferentes muestras que se pueden llegar a utilizar, sí o no. Eso O es sea, lo que, a entre ver, comillas, o sea, tu pregunta es, ¿la fotoacústica sirve para diferenciar diferentes líneas celulares? ¿Esa es la pregunta? sí. Bueno, ya por Ok, medio del análisis pertinente y todo. ok. De las Bueno, señales para empezar, ya fotocópicas. demostraste que no sirve. Es decir, ¿Cómo? porque estás utilizando fotoacústica para diferenciar. Estás Ajá. utilizando el ultrasonido inducido por láser, o sea, el ultrasonido mismo, para diferenciar. Para eso utilizas el buffer. Es decir, la fotoacústica tiene que implicar absorción de la radiación de tu muestra y la generación del sonido, ultrasonido. Te dices cuenta que son transparentes las líneas celulares y entonces ya no. La fotoacústica sola, no. Ahora, Ajá. utilizas un buffer, generas ultrasonido y ahora la pregunta es, ¿el ultrasonido inducido por láser en el buffer se puede diferenciar las líneas celulares? Esa es la pregunta, ¿no? Al final del día, sí.
Ok, bueno, entonces, y ahora viene algo que yo quiero aquí reafirmar con el comentario de Enrique. ¿Cuál es la magnitud física que andas buscando que te permita diferenciar? Es decir, evidentemente que vas a utilizar aquí estas transformaciones o estas deconvoluciones para clasificar tus células. Hay algo físico que debe de estar atrás que tú debes sacar de ahí la información. Y entonces te remito al libro Physical Properties of Tissue de un señor Pato, Duke, se apellida, en el cual hace un resumen de las magnitudes de la física del ultrasonido en tejidos. Puede ser la densidad del tejido, puede ser la velocidad del sonido, el módulo del ion, la magnitud física que andarías buscando, o algún otro parámetro, ¿no? En particular aquí pareciera que la magnitud física importante, porque hablas de un corrimiento o algo por ahí, es la velocidad del sonido. Recuerdo en unas gráficas atrás que la señal el ultrasonido, la señal fotacústica generada en el buffer es diferente con agua destilada que con una línea celular. Retrasa la de la línea celular, quiere decir que la velocidad del sonido en la línea celular es menor a la velocidad del sonido en el agua destilada. Entonces, pareciera que sería la magnitud física que andarías buscando. Pero, de nuevo, esta deconvolución no me dice mucho tampoco a mí, o sea, pero bueno, voy a esperar más adelante. Entonces, la pregunta que quieres contestar es, el ultrasonido inducido por láser que pasa a través de una línea celular, ¿puede clasificar diferentes líneas celulares? Y esperemos la respuesta, a ver si esa por ahí va. ¿Sí? Sí. Ok, gracias Gerardo. Yo creo que como andamos cerca de 40 minutos, ¿cuánto te falta para terminar más o menos, Rubén? Tal vez 10 minutos, Bueno, más entonces o menos preguntas. te dejamos terminar si quieres y luego ya pasamos a las preguntas que queden ahí final. Piensa en lo que te acaba de decir Gerardo para que le contestes al final. Y bueno, el comentario. Entonces, bueno, adelante, continúa. Sí, ¿para qué va? Y bueno, sí, bueno, ¿qué onda? Nos quedamos. Y nuevamente nos pasamos a los ceros en este diagrama. Y parece ser que se están encimados entre sí, no es posible diferenciarlos. Pero al momento de hacer un zoom en esta gráfica, que repito, son son señales aleatorias de diferentes muestras que fueron ya deconvolucionadas. Ahí. Vemos que, perdón, ahí fue un error de dedo, pero vemos que haciendo un zoom, estas sí se pueden llegar a clasificar, bueno, al menos agrupar en las confluencias de 100, 80 en cierta medida, 60 y 40%, siendo algo a considerar que la confluencia de 80% tiene mayor dispersión que todas las demás. Y decimos, muy bien, se puede llegar a clasificar con estos polos y ceros. Se puede obtener algo más. De aquí es donde ya se obtienen las, ¿cómo se llama? Ya parámetros, entre comillas, secundarios de las funciones de transferencia que se estuvieron modelando para obtener parámetros como magnitud, amortiguamiento, frecuencia que utilizo con las muestras de Arjo-Congo, constante de tiempo. Y de esto se buscaron algún comportamiento en alguno de estos parámetros, encontrando que para la frecuencia, nuevamente, sí hay cierto comportamiento, por así decirlo, en confluencias menores a 100%. Lo mismo para la norma compleja de los de los ceros y también para el amortiguamiento de las señales. Con esto tenemos hay una tendencia entre diferentes parámetros para al menos las confluencias menores a 100%.
En cambio, y ya podemos decir, tenemos herramientas, parámetros para al menos clasificar estas conferencias. En cambio, para las células MDA-MB 231, nuevamente ocurre que los polos están encimados entre sí y los ceros igualmente están encimándose. Y en este caso, nuevamente, 100% se pueden agrupar, 60% se pueden agrupar, 40% se pueden agrupar, pero ahora sí, en este caso, 80% no se puede agrupar de ningún modo. Y junto con esto, explorando las posibilidades de, ¿cómo se llama? De qué parámetros se pueden utilizar y cuáles no, se encontró que para este caso de MDA 231, ningún otro parámetro obtenible del análisis te muestra algún comportamiento que refleje algo de utilidad. De aquí que se tomara en cuenta justamente la forma, morfología de las líneas celulares que se estuvieron utilizando. Y aquí podemos ver la diferencia, que como mencioné, si bien son cánceres de células epiteliales de mujeres, cada cáncer es totalmente diferente entre sí. De tal forma que las células MSF7 tienden a tener formas más compactas, circulares, cuadradas, y tienden a formar grupos más, tienden a agruparse de una mejor forma, dejando un menor espacio intracelular entre ellas, lo cual no ocurre con las MDMB 231, en los cuales vemos que justamente por su forma de ser mayormente alargadas, provoca que haya una mayor cantidad de espacio intracelular entre estas, lo cual está generando, lo cual desde nuestro punto de vista, es como si estuviéramos analizando, en el caso de la MSF7, lo más cercano a un cuerpo, entre comillas, completamente sólido. Mientras que para el caso de la MDAMB, estamos analizando, por así decirlo, una rejilla. Entonces, con esto ya nos está hablando de que va a haber obviamente diferencias al momento del análisis, y con lo cual se puede estar asociando justamente a esto de que para la MDA MB61 no haya, por así decirlo, ningún parámetro confiable para clasificarlas debido a su confluencia. No así con las MCF7. Llegando a las conclusiones, se identificaron características en los materiales y muestras que permiten la adquisición de señales de forma efectiva, pasando desde selección y adaptación de las placas de cultivo, la concentración de las muestras no biológicas para obtener señales de buena amplitud, las propias características de las coberturas donde fueron necesarias, esto para facilitar su manejo, y asimismo, y siendo algo muy importante, los sensores, ya que como mencioné, estos sensores son sumamente económicos, y de ahí que su uso pueda ser implementado con más frecuencia. Por otro lado, se lograron encontrar diferencias entre las señales fotoacústicas de las muestras no biológicas por medio de análisis convencional, es decir, el tiempo de arribo, modificación de forma y amplitud, pero junto con esto se encontró que con el tratamiento de señales correcto, ARMA, se encontraron diferencias en su frecuencia, que pueden clasificar de una mejor forma, clasificar e identificar estas muestras de rojo Congo con presencia o no de partículas de poliestireno, y asimismo clasificarlas dependiendo de la presencia de del tamaño de dichas partículas, 5 micrómetros, 10 micrómetros o una combinación de ambos. Y finalmente, con el procesamiento de señales adecuado, se puede lograr una mejor definición de las señales fotoacústicas para clasificar muestras biológicas. En este caso, la realización permitió recuperar información pertinente. El modelo ARMA mueve los señales de forma correcta, demostrando ser una herramienta muy poderosa para estos casos. Y finalmente, se encontraron parámetros que pueden identificar muestras de MSF7 en función de su confluencia, pero no así con las células MDAMB 231. Esto posiblemente debido a su propia morfología. Y finalmente, algo para tomar en cuenta como trabajo a futuro es que para evitar cualquier inconveniente debido a X o X cosa, lo que se quiere llegar
es que lo que se esté moviendo, en vez de que sea la placa con las muestras, sea, entre comillas, un sistema donde se coloque la fuente de luz y esta sea la que vaya moviéndose a lo largo de toda la placa, obteniendo señales. Y finalmente, solo quiero decir gracias por su atención. Y ya. Ahora sí, preguntas. Ok, muchas gracias, Rubén. Adelante, entonces abrimos las preguntas, si quieren levantar su mano. Gerardo, adelante. Gracias, Lenin. Reitero mi pregunta. O sea, la pregunta es, entonces, el ultrasonido que se generó en el buffer te permite, o de acuerdo contigo, utilizando esta herramienta llamada ARMA, te permite clasificar líneas celulares diferentes, ¿cierto? En este caso específico, solo puede ser, esto solo puede aplicarse para la MSF7, donde sí hay resultados. Sí, Es sí hay decir, buenos resultados. clasificar, ok, entonces, nos referimos a la MCF7. ¿Cuál es la variable que utilizaste para esta línea celular, la cual clasificó tu procedimiento? La confluencia, 40%, 60, 80 y 100%. O sea, la concentración de las líneas celulares. Sí, se puede ver así. O sea, entonces puede clasificar cuántas células tiene tu muestra, ¿sí? Eh, Bueno, Bien. Para las demás se traslapan, ¿no? ajá. Las demás líneas celulares. Y le atribuyes esto al compactamiento que tiene la línea celular, y entonces como que hay una mayor resistencia de la onda de ultrasonido a pasar por el medio. Bien. Bueno, entendí ya entonces el problema. El problema es si la fotoacústica generada en un medio diferente a la línea celular te permite clasificar líneas celulares. La respuesta es solamente la MCF7 puede clasificar la confluencia, la concentración de la línea celular. Para las otras no se puede clasificar. Esa es la conclusión a la que llegaste. Bien, en esta diapositiva, la siguiente, donde muestras tus resumen de resultados, en esa, las barras de error, tiene barras, o sea, ¿hay algún dato ahí para decir que realmente se están diferenciando? ¿Hay alguna barra de error por ahí para decir que hay un comportamiento lineal decreciente o en el último un comportamiento lineal creciente? No. No sé si la pregunta tenga sentido, o sea, si se puede atribuir ahí una barra de error. Creo yo que sí, debe de haber una barra de error, Sí. para saber que realmente estás midiendo un cambio, ¿no? Lo último sería, ¿qué espesor tiene tu muestra de línea celular? Ok, sería monocapa. Ay, ¿qué sería? ¿Se pueden encimar? Uf, micrómetros tal vez. Sí, micrómetros. O sea, entonces, la onda acústica viaja una longitud de micrómetros y me dices que a partir de ahí tú puedes determinar variaciones en esto. Suponiendo que tu frecuencia central es de 1 MHz y considerando que la velocidad del sonido sea la del agua, ¿cuál sería la longitud de onda de la onda acústica que estás generando? Esto para saber si realmente cuántas longitudes de onda recorre la onda de ultrasonido y más o menos tener una idea de que sí está recolectando información. No lo tienes, o sea, sería algo que sería interesante buscarle. Saber cuántas longitudes de onda está recorriendo la onda de ultrasonido en tu muestra. Me hablas de micrómetros, entonces necesitarías una frecuencia mínimo de 100 MHz.
para recolectar información en unos cuantos micrómetros. ¿Sí? La recomendación, si es que se pudiera, porque a veces no siempre se puede, por la cantidad de muestra que ocupas, es incrementar el espesor de tu muestra, de manera que la onda de ultrasonido viaje en mayor longitud y colecte más información. ¿Sí? Claro, yo creo que ya con esto te debes de titular, porque si no, papá sigue pagando la colegiatura. Yo creo que es un buen trabajo, reitero, los sistemas biológicos son harto complicados, son muy variables, no necesariamente la muestra de ayer te va a dar el mismo resultado que la de hoy. Buscar este tipo de herramientas que te permitan clasificar es muy bueno, pero me queda la duda que estés colectando información directamente, ¿no? Es decir, por el espesor de tu muestra. Si son micrómetros, es un espesor muy pequeño. Y necesitarías una longitud de onda de nanómetros para colectar información, ¿no? Creo yo, pero bueno, son los comentarios que haría. Gracias, Rubén. Y felicidades, un gran trabajo. Hay mucho trabajo atrás, el que está ahí. ¿Vale? Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta para Rubén? Ay. ¿Qué pasó, Rubén? No, me preocupé. No, parece que no. Bueno, ya te hicieron bastantes observaciones. Yo, igual, finalmente soy físico teórico. Me cuesta un poquito más trabajo analizarlo, pero igual, como te mencionaba, pues creo que sí hay que estudiar un poquito esta parte bueno, más bien darle más fundamentación a la parte de la transformación que estás haciendo, de la deconvolución, ¿no? Me parece que la llamaste. Deconvolución. Sí, adelante, Argelia. Ay, muchas gracias, perdón, pero tengo que hablar. Adelante. Sí, yo creo que el gran reto es cómo conjuntamos la parte como muy experimental física con la parte biológica y realmente, bueno, ustedes ya lo saben, ya lo señaló Gerardo, detrás de esto ha habido muchísimo. Una cosa muy interesante es que no pensábamos estudiar líneas celulares, sin embargo, como trabajamos en colaboración con las de servicio de genómica, ellas tenían justo estas dos líneas celulares de cáncer de mama, donde, digamos, son células epiteliales, pero la manera en la cual crecen es muy distinta y también morfológicamente. Entonces, cuando se lo presentamos a ellas, fue muy interesante porque pues nos daban como un mundo que nosotros no conocíamos del interés que ellos tienen en clasificar y en identificar a través de la confluencia, así le llaman ellos, a lo que nosotros en nuestro imaginario le llamamos a la mejor densidad, concentración, pero bueno, ellos lo manejan así sobre todo porque la manera en la cual depositan las células es en una monocapa y curiosamente, lo que comentaban es que la manera de crecer de estas líneas celulares es muy distinta y todo mundo usa la MCF7 porque es una línea celular muy estudiada y que tiene un comportamiento, digamos, más controlado, no sé si decirlo así, porque la otra línea celular donde no se encontraron diferencias, que es la MDA, tiene un crecimiento como más en lingotes, no sé si llamarlo así también, y eso probablemente sea una de las diferencias en las cuales por eso haya habido tanta complejidad en discriminar confluencias en esta línea celular. Creo que también la gran ventaja de contar con la participación de ellas que no son físicas es que nos decían por qué para ellos es un reto el clasificarlos y también distinguir, por ejemplo, la proliferación muchas veces para cuestiones de ver si un fármaco funciona, pues ellos ven cómo va cambiando esta confluencia, incluso también para ver muerte celular, ya sea por apoptosis o necrosis, que también es un interés en su área. Creo que fue un reto porque efectivamente con los
análisis tradicionales de la señal fotoacústica no se veía diferencia, era muy difícil identificarlo. Sin embargo, con esta nueva metodología que coincido y que agradezco, porque sí nos hace falta como grupo entender más, pues usamos la herramienta, pero el entender cómo es ese procesamiento, se hace necesario para poder decir con toda certeza que estamos viendo la contribución de las células, ¿no? Yo creo que es un trabajo que muchas veces los estudiantes a veces le temen un poco a la defensa o no están tan seguros. Rubén ha trabajado muchísimo para identificar todas estas detalles de obtener una señal y de garantizar que lo que está viendo pues sí es una contribución de la muestra. Yo les agradezco mucho, creo que, y bueno, te felicito Rubén porque sí ha sido, repito, un reto y bueno, pues que finalmente nos presentas un área que no estamos acostumbrados, así como cuando se lo presentamos a ellas, le preguntaban desde, oye, pero ¿qué es un osciloscopio, no? O sea, a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? Y esa sigue siendo pues la riqueza de un trabajo multidisciplinario. Pues ese es mi comentario y gracias a todos por sus comentarios. Yo también me pondré a estudiar. Muchas gracias, Argelia. Gerardo, adelante. Sí, un cálculo rápido, suponiendo que tienes una frecuencia central de 1.5 MHz y una velocidad del sonido de 1.5 milímetros por microsegundo, la longitud de onda es de 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, trabajando con frecuencias de megahertz, tu longitud de onda recorre, o sea, el sonido recorre una longitud de onda en un milímetro. Para poder obtener información, tendrías que tener mínimo unas 4 o 5 longitudes de onda, un espesor de milímetros, de unos 3, 4 milímetros. Hay Colios, que ha trabajado con líneas celulares también. Él reportó, y lo estamos estudiando ese artículo, un artículo que puede detectar células de glóbulos rojos. Realmente este artículo está medio mañoso, pero dice que puede detectar glóbulos rojos con frecuencias de ultrasonido puro de 370 MHz para poder tener longitudes de onda del orden de micras. ¿Sí? Ahí es donde me salta la liebre en el trabajo. Necesitamos frecuencias muy grandes y esto, si fuera fotoacústico, la fuente te genera, o sea, las células te generarían el ultrasonido, y ya no importa qué frecuencia tenga. Pero como es acústico lo que tú estás analizando, es decir, generas el ultrasonido y ese ultrasonido es el que utilizas para explorar a la línea celular, entonces las características de la onda son importantes. Me puedes decir, sí, pero no tengo una onda de ultrasonido monocromática de una sola longitud de onda, y es cierto, pero por el espectro que me mostraste al principio, es muy angosto el ancho de banda de tu señal acústica, tienes 3, 4 picos por ahí, y además son muy angostos, con unas frecuencias bien enfocadas, bien clavadas en el sensor. ¿Sí? Sí me gustaría ver también, veo que no lo tienes, el espectro en frecuencia de tu señal, ya la que te genera tu buffer, ¿no? Para saber cuál es el ancho de banda que estás cubriendo con ese buffer y entonces determinar si es que puedes analizar una célula, una monocapa o necesitas un espesor más grande, ¿no? Por ahí es donde yo le buscaría, si es que tuviera que hacer más investigación. Reitero, hay mucho trabajo atrás. En contraste con tu clasificador, diferencias, yo creo que ya te sirve para titularte, pero sí van a surgir más preguntas por ahí si tú continúas en esta línea de investigación. Ok, Ya. ok, va que va. Gracias.
Muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues entonces, pues ya estamos cerrando. Entonces, muchas gracias, le agradezco de nueva cuenta. A Rubén, excelente trabajo. Digo, sí, todavía, como bien te mencionan, hay que trabajarle bastante todavía. Pero déjenme dejar de grabar aquí antes de cerrar. Y pues bueno, pues entonces,